Hola, soy Osvaldo Guzmán. Vamos a platicar del orden de Tukey y el objetivo ahora va a ser decirles qué es el orden de Tukey y por qué lo considero interesante. Bueno, empezamos con una definición. Tenemos un orden parcial, donde decimos que el orden parcial es dirigido. Sí, siempre que se agarren cualesquiera dos puntitos A y B en el orden, existe un D que está arriba de ellos. Es decir, cualesquiera dos elementos tienen una cota superior. A veces se les llama dirigido para arriba. Existe la otra noción de dirigido para abajo. Pero, bueno, aquí dirigido es dirigido para arriba. Ok, muy bien. Entonces, tomemos un conjunto. Ahora vamos a ver la definición de ideal, que es eh, una definición muy importante en combinatoria infinita. Y bueno, entonces CX es un conjunto y tomamos I subconjunto de PX, que es la potencia de X, es decir, la colección de todos los subconjuntos de X. Decimos que I es un ideal en X si el vacío está en I, si cuando A está en I y B está contenido en A, entonces B está en I, y si yo me agarro dos elementos de I, entonces su unión está en I. Entonces, como lo podemos pensar, es que I es como una medida o como una noción de conjunto chiquito. Entonces, yo pienso a los elementos de I como conjuntos pequeños. Entonces, pensándolo así, la definición de ideal es bastante natural. El 1 me dice que el vacío es pequeño. Si él no es pequeño, pues ¿quién más podría ser pequeño? Si A es pequeño y contiene a B, entonces B es pequeño. Y la unión de dos pequeños es pequeña. El chiste es que los elementos de I son tan chiquitos, son tan insignificantes, que no importa que por más que se unan entre ellos, siguen siendo insignificantes. Ok. Ahora supongamos que tenemos dos conjuntos, X y Y, y tenemos Y un ideal en X y J un ideal en Y. Tomemos una función de X a Y. Entonces decimos que F es una función de cateto de XY a YJ, si para cualquier subconjunto de Y, si yo me agarro un A subconjunto de Y, si A está en J, entonces su preimagen está en I. Entonces a ver, hay que reflexionar un poquito sobre esta definición. Y para que se la aprendan, quiero que vean que es realmente es la misma definición que para las funciones continuas. Si yo tengo dos espacios topológicos y tengo X y Y tengo una función de X a Y, entonces decimos que la función es continua. Si siempre que yo me agarro un abierto aquí, su preimagen, si siempre que yo me agarro un abierto de Y, es decir, un elemento de tau Y, su preimagen está en tau X. Y ahora es lo mismo para los ideales y las funciones de cateto. Tengo XY, YJ y una función. Entonces, esta función es de cateto, y cuando yo me agarro cualquier elemento de J, su preimagen está en I. En ambos casos, el chiste es que como que yo tengo
Bueno, en ambos lados yo tengo una colección de conjuntos distinguidos y yo pido que la preimagen de un conjunto distinguido sea un conjunto distinguido. En el caso de topologías, los conjuntos distinguidos son abiertos y en el caso de ideales, pues de ideales y funciones de cateto, pues los distinguidos son los elementos del ideal. Muy bien. Ok, entonces de nuevo tenemos X y Y dos conjuntos y un ideal en X y J un ideal en Y. Ahora decimos que J está cateto abajo de I si hay una función X a Y que es cateto de XY a YJ. Fíjense que se voltea el orden. J está cateto abajo de I si hay una función de cateto de XY a YJ. O sea, el I y J cambian de orden. Y decimos que son cateto equivalentes si I es menor que I está abajo de J y J está abajo de I. Muy bien. Ahora regresamos a los órdenes parciales. Unas definiciones. Si yo me agarro un B subconjunto de D, entonces decimos que es acotado. Si tiene una cota superior. Si existe un D en D, tal que B está abajo de D. Entonces, es decir, aquí está D. Y que sea acotado quiere decir que hay un D tal que B vive en este cono. Y ahora C, ahora si yo tengo un C, este C es cofinal. Si para todo D en D existe un C en C, tal que D está abajo de C. Es decir, a todo elemento de D hay alguien arriba en C. Aunque yo voy a estar más interesado en los no cofinales. Entonces, ¿cómo se ve un subconjunto no cofinal? Eso quiere decir que hay un C aquí en el que mi conjunto no cofinal no toca este cono. Vivirá por aquí. Pero el no cofinal no entra dentro de este cono. Muy bien. Ahora definimos BND, bounded de D, los subconjuntos que son acotados. Y NCF de D son los conjuntos no cofinales. Entonces, nos estamos fijando en los subconjuntos acotados de D y los no cofinales. Muy bien, ahora un lema dice que si D es dirigido, entonces los acotados y los no cofinales son ideales. En general no tendrían por qué ser cerrados bajo uniones finitas, pero al ser dirigidos sí es, y es fácil. Entonces, para dirigidos, estos dos cuates son ideales. Por cierto, nada de lo que voy a decir ahorita, salvo el último teorema, es difícil. Realmente con calma los pueden checar. Muy bien, ahora finalmente ya voy a poder decirles lo que es el orden de Tukey. Supongamos que tenemos dos órdenes dirigidos. Entonces decimos que D está Tukey abajo de F. Entonces D
D es menor Tuki que F. Bueno, quizá más formalmente debería decir D, menor o igual que D, pero bueno, lo dejamos así. D está Tuki abajo de F. Si los no cofinales de D, el ideal de los no cofinales de D, está Tuki abajo del ideal de los no cofinales de F. Entonces, lo que hace el orden de Tukey es como que comparar órdenes parciales, órdenes dirigidos, por su estructura cofinal. O por cómo se van viendo al final. Y dos órdenes dirigidos son Tukey equivalentes. Si ambos son, uno es menor que el otro y viceversa. Ok. Ahora algo interesante del orden de Tukey es que yo puedo usar tanto el ideal de los no cofinales, como lo hicimos aquí, como el ideal de los acotados para definirlo. Entonces tenemos esta proposición, tenemos D y F órdenes dirigidos, entonces es equivalente. D está Tukey abajo de F. Los no cofinales de D está cateto abajo de los no cofinales de F. Así fue justo como lo definimos. Y esto es equivalente a que los acotados de F está Tukey abajo de los acotados de D. Fíjense que de nuevo se voltea. Entonces, no cofinales de D está cateto abajo de los no cofinales de F. Eso es lo mismo que los acotados de F está cateto abajo de los acotados de D. Muy bien. Y también existe una equivalencia interesante sobre la equivalencia Tukey. Tenemos dos órdenes dirigidos. Entonces, D y E. Es equivalente que D sea Tukey equivalente con E a que existe un K dirigido en el que los dos se meten como subórdenes cofinales. Entonces, es decir, es lo mismo, en que sean equivalentes, es lo mismo que yo me puedo encontrar un K grandote en el que D se va a ver más o menos así. Y E así. Entonces, ser Tukey equivalentes es que los dos pueden coexistir en un mismo orden dirigido como subconjuntos cofinales. Muy bien. Bueno, entonces, aquí, esta es la definición de Tukey para comparar conjuntos órdenes dirigidos. Y bueno, no les he dado ejemplos. Entonces, vamos a ver ejemplos. El ejemplo más fácil de un orden dirigido va a ser el 1, que lo vamos a denotar que nada más tiene al 0. Entonces, este es un orden parcial, nada más con un elemento. Y donde pues este es menor o igual que este, ¿no? Y ya. Un puntito y ya. Y ahora, entonces, resulta que este orden es el mínimo en el orden de Tukey. Es decir, todo orden dirigido está Tukey arriba de este. Y además, un orden es
un orden dirigido es Tukey equivalente a 1, sí y solo sí tiene máximo. Entonces, bajo el orden de Tukey, todos los órdenes que tengan máximos son pues más o menos triviales. Todos son equivalentes a este. Ok, entonces este es un ejemplo de un orden dirigido. Y ahora, por ser dirigido, cualquier orden dirigido finito va a tener máximo y entonces va a ser equivalente a este. Entonces, bueno, para dar otro ejemplo necesitamos uno infinito y probablemente el ejemplo más sencillo sea el de los naturales, que aquí lo vamos a denotar como omega. Ya saben los naturales, 0, 1, 2, ¿verdad? Con su orden usual. Entonces, pues este es un buen orden. Y es un conjunto dirigido porque es un orden total. Y bueno, resulta que si yo me agarro un orden dirigido a lo más numerable, entonces está Catetov abajo de omega. Y hay una caracterización. Agárrense de un orden dirigido numerable. Entonces, es Catetov equivalente a omega si solo si no tiene máximo. Entonces, fíjense que ya con estos dos tenemos completamente clasificados los órdenes dirigidos a lo más numerables. Y entonces, bajo equivalencia Tukey, solo existen dos. Si tienen máximo, son equivalentes al 1. Y si no lo tienen, son equivalentes a omega. Bueno, entonces, aquí 1 está abajo de omega. Y como dije, solo existen dos tipos de Tukey. A tipo de Tukey le digo esto, de equivalencia bajo Tukey. Entonces, cualquier orden dirigido numerable es alguno de estos dos bajo equivalencia de Tukey. Pues muy bien. Entonces, ya clasificamos todos los órdenes dirigidos a lo más numerables. Entonces, vamos a dar el siguiente pasito. Ahora vamos a, ya que clasificamos todos los numerables, ahora vamos a clasificar los órdenes dirigidos de tamaño omega 1, donde omega 1 es el primer ordinal no numerable. Entonces nos fijamos en omega 1. Bueno, entonces ya lo vemos con su orden como ordinal, el cual es el único buen orden no numerable, pero que todos sus segmentos iniciales son numerables. También es un buen orden, es un orden total, entonces es dirigido. Y esto lo pueden hacer como ejercicio. Resulta que, bueno, omega 1 no tiene máximo, entonces está Tukey arriba del 1 y es incomparable con omega. Omega y omega 1 son incomparables en el orden de Tukey. Como buen orden, omega 1 es mucho más grandote que omega, pero en cuanto a Tukey son incomparables. Muy bien, entonces, pues vamos dibujando los órdenes, los tipos de Tukey y pues vamos así. Ahora, fíjense que ya que tengo a omega y omega 1, podemos formar su producto y los ordenamos entrada a entrada. Es decir, una pareja es menor o igual que la otra pareja si en ambas entradas son menores o iguales. Esto fácilmente se ve que es un orden dirigido y resulta estar arriba
de estos dos. Y bueno, como está tanto arriba de omega como omega 1, no es equivalente a ninguno de estos. Y de hecho, bueno, en el orden de Tukey, omega cruz omega 1 es una cota superior de omega y omega 1. Incluso resulta ser el supremo. Si yo me agarro cualquier otro orden dirigido, no importa su tamaño, si es mayor que omega y omega 1, entonces está Tukey abajo del producto. Entonces, ok, ya llevamos 4 tipos de Tukey. Y no hay ninguna otra, así se ve, no hay ninguna otra equivalencia. Ahora hay otro orden dirigido de tamaño omega 1 que quizá no sea tan obvio de pensar al principio, pero realmente ya que uno lo ve, es bastante sencillo. Nos fijamos en omega 1 a la menor que omega, que son las colecciones de los subconjuntos finitos de omega 1. Y lo ordenamos con la contención. Dado que unión de dos finitos es finita, entonces este es un orden dirigido. Y ahora resulta que este es lo que le llamamos el Tukey top de tamaño omega 1, que es el más grandote. En cuanto a Tukey, es el más grandote. Si D es un orden dirigido y D tiene tamaño lo más omega 1, entonces está Tukey abajo de este. O sea, este es el más poderoso de los de tamaño omega 1. Y está estrictamente arriba de omega cruz omega 1. Fíjense que entonces tenemos omega cruz omega 1 tiene tamaño omega 1, pero no es equivalente a este. Entonces tenemos 5 tipos de Tukey para órdenes de tamaño omega 1. 1, omega 1. Estos dos son incomparables. Después se juntan en omega cruz omega 1. Y este es menor que el top, que es omega 1 a la menor que omega. Entonces, hasta ahorita llevamos 5 tipos cofinales. Bueno, entonces, pues la pregunta obligada es si existe otro orden de Tukey. Ya se nos ocurrieron estos 5. ¿Habrá algún otro? Bueno, no es difícil probar que aquí en medio no hay nadie. Aquí en medio tampoco hay nadie, no hay nadie. Tampoco aquí no hay nadie, aquí en medio no hay nadie y aquí en medio no hay nadie. Entonces, el único lugar donde podrían haber más tipos de Tukey es aquí en medio. Entonces, esto lo escribí así. Si tienen D, un orden dirigido, con D menor o igual que omega 1, y no es Tukey equivalente a alguno de estos 5, entonces está entre omega cruz omega 1 y omega 1 a la menor que omega. Pero bueno, esto no respondió la pregunta. Entonces seguimos. ¿Existe otro tipo de Tukey? Y lo que es muy interesante es que esto es independiente. No pueden probar que existe otro tipo de Tukey, ni que estos son los únicos. Todo esto de tamaño omega 1. Aquí todo es, cuando estoy preguntando esto, me refiero a órdenes dirigidos de tamaño omega 1. Entonces tenemos el siguiente gran teorema de Estevo-Todorchevich, que dice, supongamos que tenemos CH, la hipótesis del continuo que dice que el tamaño de los reales es omega 1. Entonces, si asumimos CH,
hay al menos 2 a la omega 1 tipos distintos de órdenes dirigidos de tamaño omega 1. Es decir, aquí en medio hay 2 a la omega 1 tipos distintos de Tukey. Entonces, no solo hay más de estos 5, hay un chorro. Hay 2 a la omega 1 más. Y pues realmente, bueno, ajá. En cambio, si asumen el Proper Forcing Action, PFA, todo orden dirigido de tamaño a lo más omega 1 es Tukey equivalente a estos 5. Es decir, bajo PFA solo existen 5 tipos cofinales. Entonces, esto es un gran contraste entre los mundos de CH y los de PFA. Bajo CH hay demasiados como para hacer una clasificación razonable. Y bajo PFA solo hay 5. Y 5 muy concretos. Nada más estos 5 y ya. Y pues realmente es algo que se me hace muy interesante. Es muy curioso que en esto en teoría de conjunto salga en 5. Que curiosamente no es el único 5 en teoría de conjunto. Pero bueno, pues de esto se trató todo. De esto es de lo que se trata el orden de Tukey. Hay mucho más cosas sobre él y bueno, espero que esto los motive para estudiar más este orden. Muchas gracias.